Gracias, amigos. Bienvenidos, amantes de los mejores documentales del mundo. Una entrega más. Mi nombre es José Antonio López. Narrar algunos hechos relacionados con aquellos terribles 12 años del régimen balaguerista, donde se pretendió o se llevó a cabo una tarea de encarcelamiento de las ideas, del crimen, del terror contra todos aquellos jóvenes y adultos que osaran luchar por los sectores vulnerables de nuestra sociedad. De todos esos jóvenes asesinados durante el régimen balaguerista, yo me inicié en la lucha revolucionaria en 1962 con apenas 15 años. Ingresé a la fila del Partido Socialista Popular, luego Partido Comunista Dominicano. Empecé a ser detenido casi desde ese mismo momento. Pues unos años después, en la guerra de abril, el mismo 24 de abril, fui detenido en los altos del hotel del restaurante Antilla en Santiago. Muchos acontecimientos ocurrieron a partir de dicha fecha. Estuve en San Cristóbal, torturado, acusado de un crimen en Santiago, un crimen bochornoso contra un humilde capitán de la policía, acusado de intento de tirarle una bomba a Balaguer, cuando en realidad lo que llevaba era una guanábana para hacerle una champola a mi mamá, acusado de haber disparado contra un jeep de la policía, cuyo disparo fue la explosión de una goma de un carro de transporte público. Y ellos me acusan de que el tiro le pasó zumbando. Acusado de cosas inenarrables. Intentos de asesinato en mi contra, muchos. Uno de ellos, al llegar Pérez y Pérez, cuyos tentáculos se tendieron hasta la cárcel de la Fortaleza San Luis. Ahí intentaron asesinarme por medio de un golpe contundente entre ojo y frente. Y para llevarme al hospital duraron 2 días, esperando que me muriera. Y así por el estilo. Eso es parte de mi vida, narrada sin orden cronológico, debido a mí ya desmemoriada memoria. Hoy enfermo, padezco un cáncer fase 4 con metástasis ósea. No me arrepiento de mi pasado revolucionario. Me apodan el Che. Soy de Santiago, oriundo y nacido en Santiago. Los focos guerrilleros que se registraron en el país representaban pequeños comandos compuestos por jóvenes revolucionarios que venían del movimiento 14 de junio y otros grupos de izquierda. Eran jóvenes con ideas revolucionarias, con valores patrióticos y morales. Un hecho que merece mención especial en las operaciones guerrilleras es el realizado por el denominado Comando de la Libertad, o más bien los Palmeros. El líder de este pequeño grupo de jóvenes fue el dirigente izquierdista Amaury Germán, un reconocido luchador antibalaguerista que tuvo que exiliarse en Cuba y desde allí entrenó y preparó a un grupo de jóvenes en la misma línea
del coronel Francisco Alberto Camaño. A su grupo lo llamaron Los Palmeros. Finalmente, el día 12 de enero de 1972, el grupo fue emboscado por un batallón de efectivos militares en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas. Allí se registró una batalla, muriendo Amaury Germán en compañía de 3 miembros del Comando de la Libertad, Camaño y la Revolución Armada. De todos los grupos armados que enfrentaron a Balaguer, el único que tuvo una organización considerable fue el dirigido por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, quien estuvo en Cuba durante algún tiempo dando entrenamientos militares a jóvenes dominicanos. Los planes de esta guerrilla eran similares a los de Fidel Castro en Cuba. Así Camaño, junto con 9 hombres, ingresó al país por Playas Caracoles el día 1 de febrero de 1973. El objetivo, derrocar al gobierno balaguerista, instaurar un Estado socialista de carácter humanista que luchara por la igualdad de todos, donde se tomara más en cuenta los campesinos y la población obrera. Irónicamente, los campesinos de la zona donde se realizó el desembarco fueron los primeros que delataron a los revolucionarios. Un factor importante que debemos considerar es que a la llegada de Camaño al país, los ideales revolucionarios ya habían cambiado considerablemente. La mayoría de los hombres entregados a una oposición radical y definitiva habían sido asesinados o exiliados, y ahora surgía una generación capitalista y de tendencia neoliberal que no estaba dispuesta a ofrendar sus vidas en las luchas sociales. Un día después del desembarco del grupo guerrillero, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, pero la ciudadanía ya estaba saturada de informaciones falsas y escaramuzas del gobierno. Esto hizo que no dieran credibilidad al desembarco. Los días pasaron y el misterio aumentaba hasta que el día 17 de febrero de 1973, las Fuerzas Armadas, mediante un comunicado, informaron que el día anterior murieron en Izao, San José de Ocoa, luego de un combate, los nombrados Camaño Deñó, Heberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Era tan poca la confianza en los medios de comunicación del Estado que aún publicado no se creía en el comunicado. Días después, las informaciones se fueron aclarando y se comprobó que realmente Camaño había muerto. Pero la versión más socorrida es que fue asesinado junto a Lalane José, luego de ser heridos y apresados ambos. Se interpreta que la ejecución de Camaño se llevó a cabo por orden especial del máximo representante de las Fuerzas Armadas. Con el fusilamiento del coronel Camaño, terminó la principal oposición armada al régimen de los 12 años. Represión a la prensa, el abuso del poder contra los medios de comunicación se fue haciendo cada vez mayor. De la censura y los atropellos físicos, la maquinaria represiva pasó al crimen a sangre fría. El asedio policial a los periodistas se convirtió en una actividad de rutina. Los crímenes continuaban y en ese mismo orden los medios los publicaban.
Al final de los 12 años de Balaguer, la cantidad de periodistas asesinados dejó marcado a este gobierno como uno de los más sanguinarios en contra de la prensa. Entre los nombres que perdieron sus vidas, mencionamos Plinio Das, Guido Das, Jos Enríquez Piera, padre de Nuria Piera, Gregorio García Castro, Goyito y Orlando Martínez. Nunca antes, como en los 12 años, el periodismo dominicano jugó un papel tan tenaz y meritorio. Los mejores hombres de la comunicación fueron capaces de ofrecer no solo su pluma a favor de los derechos y los intereses del pueblo, sino que fueron más lejos, ofrendando hasta sus propias vidas para defender el derecho de no callar la verdad. Siempre fueron un verdadero obstáculo para el crimen y la represión. Defendieron sus ideales y puntos de vista con tanto valor y orgullo que hoy son dignos representantes no solo del periodismo, sino del espíritu luchador de este pueblo. El gobierno reformista encontró en los medios de comunicación una oposición tan definida como los grupos de resistencia. El doctor Joaquín Balaguer se enfrentó a periodistas incorruptibles que para continuar con el ejercicio periodístico tuvieron que salir fuera del país, y otros de convicción más firme decidieron quedarse en la patria sin doblegar sus plumas, consciente del peligro de muerte que corrían. Un caso que conmovió al pueblo dominicano fue el asesinato del reconocido periodista Gregorio García Castro, Goyito, un ejemplo del periodismo puro y responsable, denunciador de los crímenes y el abuso en contra de los ciudadanos. Su asesinato el 28 de marzo de 1973 en la calle Mercedes, antigua Salomé Ureña, produjo el rechazo nacional, así como duras críticas de la opinión pública internacional. Las declaraciones del presidente Balaguer, en la cual afirmaba que el gobierno había ofrecido facilidades a Castro y que éste la había rechazado, dejan clara la convicción del periodista, que en medio del caos sacrificó el bienestar propio y de su familia con tal de defender la verdad y la justicia. Al morir, dejó un legado, no ser comprado ni ser callado jamás. Su asesinato dejó al descubierto los abusos y crímenes cometidos en los 12 años. Otro crimen de Estado consternó a la población. El 17 de marzo de 1975, la prensa nacional se vistió de luto con el asesinato del periodista Orlando Martínez. Destacado luchador antitrujillista, formó fila del Partido Comunista Dominicano, fue jefe de redacción de la revista Ahora, llegando a convertirse en director de la misma. Dirigió una columna crítica con el nombre de Microscopio, en la cual ponía al descubierto las acciones oscuras del gobierno. En su último escrito, Orlando pedía al doctor Balaguer que renunciara del poder y se fuera del país para que el pueblo viviera en paz y en libertad. El periodista Orlando Martínez consagró una de las plumas más valientes que ha tenido el periodismo dominicano al servicio del pueblo. Luego de su muerte,
su madre acusó directamente al doctor Joaquín Balaguer de ser el autor intelectual del asesinato, así como otros militares, los ejecutores. En el año 1978, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, ganó las elecciones, cerrando así una página negra de la historia dominicana, que se escribió con la sangre del poder. Gracias, amigos, amantes de los mejores documentales del mundo. Si te gustan nuestras historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, comenta y juntos continuaremos recordando la historia.